En este día, hermanos, vamos a proseguir con la serie que empezamos en el Salmo número 23. Y ojalá que ustedes hayan tenido, hermano Alex, God bless you, hermanito, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hermanos, queremos decirle, la verdad, esta semana pasada, pues celebramos el Día de dar gracias. La nación lo celebra, nosotros lo celebramos todos los días, ¿verdad? Porque nosotros celebramos a Dios todos los días. Le damos gracias a Dios todos los días y en cada momento, ¿verdad? Y aún en lo más fuerte de nuestra vida podemos darle gracias a Dios. Pero en esta hora, hermanos, yo quisiera que ustedes y yo pudiéramos ver este pasaje que sigue en el versículo 2 del capítulo 23 de los Salmos. Y habla, hermanos, de algo que muchos de nosotros nos gusta hacer. Cuando estamos cansados, ¿nos gusta qué? Descansar. Yo tengo problemas, hermanos, decir que estoy cansado. Y tal vez porque me dice mi esposa, ¿estás cansado? Le digo, no, ando adolorido, ando, pero no cansado. Porque en una ocasión un hermano le dice al pastor, hermano, ando bien cansado. Y el pastor le dice, vamos a orar por usted. Y oran para que el Señor lo recoja, para que se vaya a descansar al cielo. Y yo no quiero que vayan a orar por mí para ir a descansar. Yo estoy bien, aquí estamos bien. Sí, anticipando su venida, sí, esperando que Él venga por nosotros. Y si es que vamos a ir nosotros a Él, a mí me faltan todavía como 30 años. Primeramente Dios, otra vez. Y lo vemos, hermanos, dice la palabra, Jehová es mi pastor, nada, pero nada me faltará. En lugares de delicados pastos, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué bonita es, hermanos, o qué suave es la almohada cuando usted pone su cabeza y descansa. Y simplemente usted puede retirarse de todos los trabajos, de todas las labores del día y simplemente llegar y dice, ahora sí, voy a descansar. Voy a dejar que mi cuerpo simplemente ya no haga absolutamente nada. Pero hermanos, ¿qué significa, de veras, qué significa descansar en el Señor? Dice la palabra, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo pueda descansar en el Señor? En este verso, en este pasaje, el pastor nos está bendiciendo en abundancia. Y no estoy hablando del pastor el pastor de pastores, aquel que es más fiel que todos nosotros puestos juntos. El pastor Jesucristo, el pastor Jehová, Él nos está bendiciendo en abundancia. Dice la palabra, en lugares de delicados pastos. Y eso habla, mi hermano, de abundancia, habla de fertileza, habla de lo que Dios tiene para nosotros, que tiene, ¿cómo se dice? Que nos ha dado, que nos está dando y que nos sigue dando. Alguien dijo por ahí, hermanos, que en una ocasión una persona escribió un canto que dice, fíjate lo que Dios tenía para ti. Y en el canto, hermanos, lleva a la persona, cuando llega la persona al cielo y llega delante de Dios, y esa persona es guiado por Dios y lo lleva a una warehouse, a una bodega. Y allí en esa bodega Dios le enseña todo lo que tenía Él para esa persona, y porque no descansó en el Señor muchas veces, no recibió de lo que tenía para Dios, para Él. Y va al canto y dice, hay que recibir y hay que estar listos en el Señor, porque habla de abundancia. Y muchas veces, hermanos, cuando oímos la palabra abundancia de un predicador o un maestro, muchas veces se refiere al dinero, o a ver cómo está la bolsa de una persona. Pero hermanos, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando, hermanos, de que Jehová, es mi pastor, que nada me faltará. Jehová es mi pastor. Está hablando de que Él es mi abundancia. Él es
es mi todo. Él es el que me llena. Él es el que hace en mi vida que yo pueda cantar y glorificarle, porque Él es más que suficiente. Y mi amado, cuando es eso, y lo vemos ahí en la palabra, Él está hablando en pastos delicados, está hablando, en inglés lo dice, pastos verdes, llenos de vida, llenos de bendición, llenos de abundancia. Pastos delicados me hará descansar. En otras palabras, como ovejas, nos lleva Él de pasto en pasto, donde está lo mejor de lo mejor. Amén, amén. Abundancia. Y Él es mi abundancia. Y lo vemos en la palabra de delicados pasos. Estamos rodeados de su misericordia, de su gracia, rodeados de ese amor que va más allá que el hombre puede comprender y entender en la palabra. Hermano, cuando ustedes y yo conocemos a este pastor, no hay en quien más descansar. Y eso sí, hermanos, si usted conoce al Señor Jesucristo, no hay en quien más podemos descansar. Descansamos, fíjense hermanos, conociéndole a Él. ¿Le conoce? Amén. 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 Usted y yo descansamos cuando le conocemos. El bienestar de sus santos que encontramos en este Dios, que es todo suficiente. Descansamos en esta verdad al habitar en la realidad, mi amado, que yo puedo descansar en Él. Como dije hace ratito, habla de abundancia, pero Él es mi abundancia. Pero cuando yo tengo aquí poquito, cuando yo tengo aquí algo que para mucha gente es menos que muchas personas tienen, habla de que en ese poquito que yo tengo, que en este momento yo disfruto, habla de que yo puedo disfrutar de su abundancia. En el capítulo 37 de los Salmos dice la palabra de Dios, versículo 16: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Por qué, mi amado? Porque ellos tendrán riquezas, tendrán posesiones, pero ustedes y yo tenemos su abundancia. Mejor es lo poco del justo, dice la palabra. En Proverbios capítulo 15 dice la palabra del versículo 16: mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación y problemas. Qué tremendo es ser mejor en lo poco con el temor de Jehová, porque Él es mi sustancia, Él es el todo para mí. Versículo 17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Mejor es la comida de legumbres, aunque sean hierbas, dice, que de buey engordado donde hay odio. Mejor es en lo poquito que yo puedo disfrutar, porque yo en Él tengo abundancia, que en todo lo que el mundo me pueda ofrecer. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesucristo en el Nuevo Testamento, el pastor de pastores, lo dice de esta manera en el capítulo 11, versículo 28 de Mateo. Si ustedes lo ven al entrar, allá está arriba, dice: venid. Es una invitación que nos dice a nosotros: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una pregunta, hermano: ¿usted ha llegado al momento en su vida donde usted ha declarado, ha dicho, tal jugando o simplemente de en serio, ya estoy tan cansado, tan cansada, que yo quisiera tener alas para volar y descansar? ¿Lo ha dicho, hermano? ¿Lo ha confesado usted? Ha dicho que ya estoy harto, yo ya estoy cansado de todo esto, yo ya quiero descansar. Y no quiere decir que se va a ir al cielo ya, o que ya va a estar a la presencia, pero hermano, que simplemente se quiere escapar de ese lugar. Usted no es el único, hermano. David lo confesó también en la palabra de Dios.
Dice la palabra en el capítulo 55 de los Salmos. Dice David, lo declara y lo dice a voz alta, y lo dice de esta manera, el versículo 6 del capítulo 55, y dice así: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Volaría yo y descansaría. Usted ve un pájaro, usted ve cómo estos pajaritos simplemente vuelan de árbol a árbol y simplemente andan enjollados, andan gozosos, andan chiflando y pillando, y hermanos, andan tan contentos. Pero hermanos, dice David, ¿qué sería? ¿Qué tremendo sería en mí que yo pudiera encontrar, que yo tuviera alas como la paloma y volaría y descansaría? ¿Qué está hablando allí, hermanos? Está diciendo de que usted sube, usted se levanta sobre las circunstancias. Usted está sobre, ya las circunstancias no lo agobian, sino que usted vuela sobre las circunstancias y ve la circunstancia, el problema, lo que está sucediendo, la turbación, a través de los ojos de Dios. Qué tremendo que dice la palabra: volaría yo y descansaría. Y luego la invitación de Jesús: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la palabra de Dios, si ustedes, bueno, vamos a verlo allí: yo te haré descansar. Dice la palabra: cargados, a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice: y hallaréis descanso para nuestras almas. Yo te haré descansar. Qué tremendo es, mi amado, que ustedes y yo, en medio del problema, en medio de lo que está sucediendo, ustedes y yo podamos darnos cuenta que Dios nos ofrece un descanso para nuestras almas, también para nuestras cargas. Y si lo vemos un poquito más allí, hermanos, lo vemos, dice la palabra del Señor, que aún en nuestro dolor, en nuestro gemir, nuestras lágrimas, Isaías lo describe de esta manera y le dice así al pueblo de Dios: y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir. Quiero traducirlo, hermano, del inglés, y me da así nomás como lo dice en inglés. Y será que ese día que el Señor te haga descansar, o te dé descanso en tu dolor, en tu tribulación, en tu problema. Hermanos, hemos no sé cuántas funerales mi esposa y yo hemos atendido y predicado y cantado en este año. Ha muerto mucha gente, y hemos visto, hermanos, el dolor, la ansiedad, el golpe, el problema. Hemos visto las lágrimas, hemos visto el gemir. Y mi amado, en todo esto hemos visto cómo Dios también se manifiesta, cómo Dios también obra, hermanos, de tal manera que Él nos da descanso aún en el dolor. Gracias, En el Señor. problema, en las lágrimas. Quisiera poder hacerlo, no lo puedo hacer, pero ustedes saben que una de mis hermanas perdió a su hijo este junio. Y si ustedes leyeran los textos, nosotros le mandamos a ella para animarla, decirle que estamos con ella, que estamos pensando en ella, que estamos orando con ella. Y ella nos regresa y nos bendice, porque nosotros queremos bendecirla a ella, y ella, en medio de ese problema, en medio de esa soledad, en esa tristeza, en ese dolor, en esas lágrimas, nos ministra diciendo: el Señor ha sido fiel, el Señor
Señor ha sido bueno, el Señor ha estado conmigo, el Señor no me ha dejado. Sí, me duele. Sí, estoy llorando. Sí, estoy gimiendo por dentro. Pero Él es el que me da el descanso. En la tribulación, en el problema, en la ansiedad y todo lo que está sucediendo en la vida de ella. Si lo vemos bien claramente, mi amado, lo que sucede, que Él es nuestro descanso, aún cuando ustedes y yo estamos en sufrimiento. Y pudiéramos ir, hermano, a través de la palabra de Dios, de personas que en el sufrimiento de ellos, en su sufrimiento, ellos descansaron en la presencia de este Dios. En otra ocasión, Moisés es llamado por Dios para que saque al pueblo de Egipto. Y en el transcurso de la conversación, mi amado, hay algo que Moisés le dice al Señor: yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Yo no voy. Si tú no vas con nosotros, no vamos. Y en el capítulo 33, versículo 14, y ese no está ahí en las notas, hermanos, pero hay algo bien tremendo que Dios le dice a Moisés. Y Dios le dice así a Moisés: Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No estés ansioso, no estés afligido. Yo te he prometido, y el Señor nos ha prometido a nosotros también ir con nosotros, ¿sí o no, hermanos? Amén. Sí, Señor. Dice la palabra que no nos va a dejar, hermanos, Él no nos va a dejar para nada. Él va a ir con nosotros hasta el fin del mundo. Él siempre estará con nosotros. Mi presencia irá contigo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y dice: y te daré descanso. ¿Por qué puede descansar Moisés? Porque, hermano, cuando él está en la presencia de Dios, no hay por qué estar preocupado y ansioso y afligido y así pensando a ver cómo le vamos a hacer, sino que simplemente le damos gracias a Dios que podemos descansar porque Él está presente con nosotros en todo momento. Y como si eso fuera poco, hermanos, lo vemos, hermanos, vemos eso en el Antiguo Testamento, de que Él nos hace descansar, Él nos hará descansar, Él va a hacer, nos va a poner en lugares de delicados pastos, y en medio de eso nos va a hacer descansar. Pero, hermanos, en el Nuevo Testamento, Jesucristo viene y comienza a sanar, comienza a obrar, comienza a hacer milagros en el día sábado. Y en el Antiguo Testamento había un mandamiento que decía: guardarás, acuérdate del día sábado, del día de reposo, que lo vamos a apartar para santificarlo, y ese día vamos a descansar. Y Jesucristo era, ¿qué le voy a decir? Criticado, era perseguido, porque en el día sábado Él sanaba, Él hacía milagros. Y los religiosos del día vinieron con Él y le decían: ¿cómo puedes tú en el día de reposo hacer tal cosa? Y en el capítulo 12 del capítulo 12 de Mateo, versículo 8, dice Jesucristo a los que estaban oyendo allí: yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Señor, yo soy el dueño del sábado, yo crié el sábado. Y si usted ve en la palabra, hermanos, la palabra sábado significa descanso. So, Jesús es nuestro descanso. Que
Qué bendición, hermano, qué tremendísima es la palabra, porque nos damos cuenta que Él nos hará descansar, pero Él es nuestro descanso. Aquellos dice, y vamos a ir a este punto, Jesús es nuestro descanso, Él es nuestro sábado. En el capítulo 4 de Hebreos dice que hay una promesa de parte de Dios, una promesa de descanso. Dice así su palabra: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Pero fíjese, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ahí está. Él ha prometido que si usted entra, usted va a reposar, usted va a descansar. Que si usted viene a ser parte de Él, usted va a conocer el descanso de Dios. Jesucristo es nuestro descanso. Y vemos en ese pasaje, hermanos, de Hebreos capítulo 4, unos pensamientos que muchas veces salen así. Dice la palabra del versículo 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Fíjense, hermanos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que oyeron. No en el que predicó la palabra, sino en los que oyeron. Porque la palabra estaba allí, la palabra fue escrita, la palabra fue predicada, la palabra fue cantada, y los que estaban oyendo no lo hicieron, no lo pusieron junto con fe. En otras palabras, no creyeron. Y dice la palabra que aquellos que no creyeron no entrarán en mi reposo. Capítulo 3 dice: no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjense, algo bien tremendo, porque usted y la persona que conoce la palabra, que conoce, y cuando digo la palabra no estoy hablando de la Biblia, sino porque Él es la palabra, conoce a Él, lo conoce. Cuando usted y yo lo conocemos a Él es nuestro descanso. Y no podemos pensar de otra manera. Dice la palabra, el capítulo 3, versículo 3 de este pasaje dice: por los que hemos creído, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ya entramos, versículo 3, hemos creído, hemos entrado, ya estamos dentro del reposo de Dios. Él es nuestro reposo. Y yo quisiera, hermanos, que ustedes y yo pudiéramos ver algo que muchas veces lo oímos, pero muchas veces no le ponemos cuidado. Fíjense, porque nos hemos encontrado, ¿verdad?, que muchas veces queremos agregarle a lo que Dios ya ha hecho. ¿Usted va a ir al cielo? ¿Usted ya aceptó a Cristo? Pues sí. ¿Va a ir al cielo? Pues quién sabe, porque me falta esto y esto y esto y esto. Si Jesucristo es suficiente, entonces no le falta nada. Si Él es suficiente, entonces no le falta nada. Si usted le ha conocido a Él, ya ha entrado en el descanso de Él. Pero muchas veces, yo estaba hablando con unos jóvenes esto hace unas semanas, y yo les pregunté a ellos, una de las preguntas que siempre, si ustedes llegaron a morir este día, ¿estarían seguros de ir al cielo? Dice uno de las personas: pues yo recibí a Cristo, pero no he sido bautizado. Entonces lo que está diciendo es que usted recibe a Cristo y va a ser bautizado, entonces ahora sí. Ya le agregamos. Otro de los jóvenes dice: pues yo ya acepté a Cristo, pero no me he comprometido porque todavía me falta. O sea, si te has entregado a Cristo, ¿eres de Él o no eres de Él? Punto. Pero muchas veces, hermanos, le queremos decir, o queremos pegarle, a decirle: bueno, pues yo no estoy, me faltan todavía unas cuantas obras para poder decir que ya estoy listo. Y es lo que sucede, hermanos. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, que habla de un día, habla del versículo 7 del capítulo 4, dice: otra vez determina un día. Bien tremendo, hermanos. Otra vez determina un día, hoy, diciendo:
después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, el día que está apartado, que está apuntado por Dios, es el día de hoy. Hoy es el día, no mañana. No podemos dejarlo a la deriva, no podemos pensar, no podemos decir, bueno, ya hay después, sino que hoy es el día. Y está determinado ese día. Y lo dice hoy. Y hoy fue allá hace 2000 años cuando se fue escrito, o 1900 años cuando fue escrito. Hoy es ese día. Ahora es hoy. Para usted y para mí es hoy. Y mañana va a ser hoy para ellos que están escuchando. Pero para ustedes y para mí ha determinado el Señor hoy como ese día. Dice la palabra, el versículo que sigue, el versículo 8 de este, dice que cuando iban Josué y los israelitas a entrar a la tierra prometida, que mandaron a 12 espías, y 10 dijeron, no podemos entrar porque están muy grandes, no podemos contra ellos, son más grandes, son más que nosotros, nos van a destruir. 2 dijeron, sí podemos, nuestro Dios es más grande. Creyeron a los 10 y no entraron porque había incredulidad. ¿Qué dice el versículo 8? No entraron, no pudieron entrar en Canaán debido a no creer. Y dice la palabra, queda un día de reposo para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha descansado de sus obras como Dios de las suyas. Déjeme decirle aquí lo que está diciendo el Señor. Fíjense, algo bien tremendo. Si usted y yo le pegamos a las obras que usted, porque hay personas que dicen que las obras son las que van a salvar a la persona. Déjame decir una cosa, mi amado. No es Jesucristo y las obras y las buenas obras. No es Jesucristo y algo más. Es Jesucristo únicamente. Gloria a Dios. Es todo. La sangre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabe que yo estoy en el mundo y ha quitado mi pecado. Y lo tremendo de todo esto, hermanos, es que cuando ustedes y yo entramos en Él, estamos descansando en Él, recibimos el descanso de Dios, dice la palabra, para nuestras almas. Y si lo vemos bien, cuando hemos entrado en Él, el trabajo suyo ha dejado de ser. Porque yo ya no tengo que hacer, fíjense, hermanos, yo cierro esta Biblia, yo cierro aquí, cierro todo eso, agarro mi guitarra, la vendo y la hago, y nunca más le canto al Señor, y nunca más predico, y nunca más. Hermano, déjame decir una cosa, la obra de Dios está completa. Él hace la obra en cada uno de nosotros. Yo no estoy aquí como pastor o como cantante o lo que sea, como ustedes le quieran poner, porque estoy ganándome el cielo. No, el cielo ya es mío. Yo quiero que muchos vengan conmigo a conocerle, porque yo sé lo que es tener el cielo en mi posesión. No porque yo lo pagué, Cristo Jesús lo pagó. Y la Biblia dice, hermanos, bien claramente que usted, fíjense, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, todo es lo que Él ha hecho en nosotros, a través de nosotros. La obra de Él es completa, no hay nada que agregarle o que ponerle o quitarle, porque Él ha hecho la obra en sí completa. Murió una vez por todas. Palabra. Ahora, dice la palabra en el versículo 10, y muchas veces leemos el 8 y 9 y no leemos el versículo 10 porque estamos tan impuestos a ver, pues gracias, gloria a Dios, pero dice la palabra esto, porque somos hechura suya, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Dice la palabra, fíjense, hermanos, para buenas obras,
las buenas obras no vienen para ser salvos, sino porque somos salvos. Y dice, hermanos, y esa otra vez, no es cosa suya. No es cosa de que yo tengo que hacer obras nuevas, obras buenas, o yo tengo, ahora que soy de Cristo, tengo que obrar, tengo que hacer. No, dice la palabra, hermano, bien claramente. Dice, son obras que Dios ha preparado de antemano para que ustedes y yo anduviésemos en ellas. Fíjense, hermanos, yo no tengo que hacer ni una sola obra para ir al cielo, porque ella lo hizo todo. Pero yo no tengo que leer la Biblia. Usted no tiene que leer la Biblia. Usted no tiene que cantar. Usted no tiene que venir a la iglesia. No tiene que, porque usted es libre por la gracia de Dios. Pero cuando usted es de Cristo, hay un deseo que arde aquí de conocerle más, y me meto a la palabra. Hay un canto nuevo en mi ser, que yo quiero la guitarra y puedo cantar y cantar y cantar, no porque tengo que cantar, sino porque es un placer cantarle. Es un gozo meterme a la palabra. Es un gozo venir a ver los hermanos en Cristo y disfrutar y habitar los hermanos juntos en armonía. Es un gozo, no porque tenemos que estar en el templo, no porque tenemos que hacerlo, no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero fíjense, hermano, lo bueno de todo eso es que Dios ha preparado las buenas obras para nosotros, que ya le conocemos de antemano, para que ustedes y yo andemos en ellas. Romanos lo dice de esta manera, que hemos sido sumergidos juntamente con Cristo y nos hemos resucitado juntamente con Cristo, para que andemos en una novedad de vida. Qué tremendo es eso, hermano. Usted y yo ya no vivo, usted ya no vivimos. Ahora es Cristo quien vive en nosotros. Y para mí no es una carga venir a la iglesia. Cuando no le conocía, yo no quería ir a la iglesia. Pero ahora que le conozco, quiero estar en la iglesia. Para mí no es una carga abrir la palabra de Dios, leerla, porque es una bendición, es un privilegio. Para mí no es una carga cantarle al Señor, simplemente darle a Él la honra y la gloria, porque es un privilegio, porque son obras que Dios ha puesto en nosotros para que ustedes y yo andemos en ellas. Mis amados, la obra redentora de Jesús es completa. Ustedes y yo no le podemos y no le vamos a agregar absolutamente nada. Él murió por usted y por mí, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su palabra, obra completa, no a medias. Y de eso se trata, mi amado, de que ustedes y yo entremos en el descanso de Dios y que nos dejemos llevar. Fíjense, hermano, que nos dejemos llevar por Él en lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Ustedes y yo vamos a descansar en su abundancia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Jesús. Padre, por tu palabra, Señor, por ese descanso que tenemos en Cristo Jesús. Mi Dios, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí en este lugar. Aquellos que no pudieron venir, Señor, Padre, bendíceles, tócales, Padre, ministra sus vidas también. Que hay personas, Señor, que quieren estar aquí y no han podido. Bendíceles, tócales, sé con ellos. Y Padre, que tú y yo conozcamos tu descanso. Que simplemente, Señor, sepamos que en ti estamos seguros.
y estamos descansando para gloria tuya. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo.